Hola, hola, bienvenidos a una clase más de Desarrollo Humano Integral. El título de la lección es La persecución, pero antes de entrar a la historia, vamos a empezar meditando una ilustración que se titula El envidioso se autodestruye. Había en la antigua Grecia un atleta enfermo de envidia. El pueblo acababa de levantar una estatua, sí, en honor a un campeón de los Juegos Olímpicos, y tan fuerte llegó a ser la envidia de este hombre que tenía tanto celo, tanto coraje con este rival, que todas las noches intentaba destruir el monumento. Por fin, luego de repetidos esfuerzos, consiguió mover el pedestal, pero con tan mala suerte que el monumento cayó sobre él y lo mató. Así de suicida es la acción del envidioso sobre su propia alma. Recordemos este consejo que nos da en la Biblia en Santiago 3, 14 al 16, que dice: pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, ¿cómo van a vivir? Aquí dice, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de que sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Así podemos ver cómo los celos, cómo la envidia realmente trae graves consecuencias. En Hechos el capítulo 8 y 9 podemos ver nuestra historia y nos dice que después de la muerte de Esteban se levantó contra los creyentes de Jerusalén una persecución tan violenta que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Uno de los más arrécimos enemigos de los cristianos era un hombre llamado Saulo. ¿Sí? Saulo era un famoso teólogo que también formaba parte del Sanedrín donde estaban los sacerdotes. Era un joven muy, en su criterio, muy consagrado, muy entregado, ¿ya? Y muy obediente a las tradiciones. Entonces, este hombre estuvo presente en la muerte de Esteban y estaba muy de acuerdo en que los cristianos mueran, ¿sí? Y con su aprobación mataron a Esteban. Ahora se hizo él parte del concilio de los sacerdotes. Al ser esparcidos por la persecución, el mensaje sobre el Mesías llegaba a todas partes y donde quiera que fuera. Ellos iban sanando a los enfermos y a todos los que escuchaban el mensaje de salvación, ¿sí? Y por lo tanto esto causó más ira en Saulo. Y por eso él iba por todas partes con la intención de acabar con los cristianos, con los que conformaban la iglesia primitiva, ¿ya? Él pensaba que su celo, que lo llevaba a matar a los cristianos, estaba agradando a Dios. Por lo tanto, vemos aquí cómo los cristianos no podían quedarse en un solo lugar. Eran perseguidos y se iban a otra ciudad. Y así, donde ellos iban predicando acerca del mensaje del Mesías verdadero y de la obra del Mesías que daba salvación. Felipe era uno de los discípulos de Jesús y él se fue a Samaria. Sí, recordemos que de Samaria vienen los samaritanos. Y cuando Felipe llegó a Samaria, que era una nación no judía, eran considerados por los judíos una nación, se puede decir, maldita, ¿sí? Que no era privilegiada como los judíos, de que Dios debía estar solo con ellos y no con los gentiles. Por lo tanto, Felipe, con la persecución, se fue a refugiarse en Samaria, pero él no se quedó callado ahí. Empezó a contar la buena noticia del Mesías, de la salvación, y mucha gente lo escuchaba atentamente, ¿sí? Y estaban deseosos de oír el mensaje. Miraban cómo Felipe también realizaba milagros, ¿ya? Muchos espíritus malignos eran expulsados de las personas.
Los paralíticos podían caminar, los cojos podían también caminar, los ciegos igual. Todos los que estaban enfermos eran sanados por Felipe. Y esa gente quedó maravillada y aceptaban el mensaje del Mesías. Dentro de esa multitud allí en Samaria había un hombre llamado Simón. ¿Quién era Simón? Sí, Simón por muchos años había sido un hechicero, como lo conocemos ahora, un mago, un brujo, uno que hace encantamientos, ¿no es cierto? No es verdad que realmente saca un conejo del sombrero, ¿no? Hace encantamientos, ¿ya? Pero con sus magias, este hombre llamado Simón asombraba a la gente de Samaria y él se decía, miren, yo soy una persona muy importante. Entonces todos, desde el más pequeño hasta el más grande, sí, le decían con el apodo, uy, el gran poder de Dios está sobre este hombre. Pero él no sabía nada de Jesús, no había escuchado nada del Evangelio, ¿ya? Y como él se encontraba en medio de la multitud, empezó a escuchar el mensaje que daba Felipe. Y vamos a ver qué pasó más adelante. Ahora, la gente cuando creyó en el mensaje que daba Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios, entonces como resultado ellos empezaron a bautizarse. Muchos hombres y mujeres se bautizaron en nombre de Jesús. Incluso Simón, al ver cómo eran bautizados, él también dijo, yo quiero bautizarme. Y comenzó a seguir a Felipe por todo lado que él iba predicando el mensaje y haciendo grandes milagros. A él le llamaba mucho la atención los milagros que hacía Felipe. Decía, ¿cómo? Ya, yo solo realizo magia, encantamiento, pero Felipe hacía milagros de verdad. Cuando los apóstoles de Jerusalén, sí, ellos estaban en Jerusalén, escucharon, sí, que en Samaria los gentiles habían aceptado al Mesías, habían sido bautizados, entonces ellos decidieron mandar a Pedro y a Juan, que eran dos discípulos, para allá. En cuanto ellos llegaron, oraron, sí, por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de los que estaban ahí en esa multitud que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, sí, pusieron las manos así y bendijeron a toda la nación, a todos los que se habían convertido, ¿ya? Y ahora sí recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón, el hechicero, el mago, el que hacía encantamientos, vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente. Entonces él dijo, no, pues yo quiero eso. Imagínense yo sanar a un paralítico, a un cojo, completaría con mis magias, con mi hechicería. Él pensó de esa manera. Entonces él dijo, se acercó ante Pedro y Juan y les ofreció dinero. Yo quiero comprar ese poder, pongan sus manos sobre mí para que yo también reciba el Espíritu Santo. ¿Ya? Y vamos a ver qué le contesta Pedro. Le dice, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado tiene cautivo. Entonces vemos que en el corazón de Simón el mago, ¿qué es lo que reinaba? La envidia. ¿Sí? Él también quería tener ese poder que tenían los discípulos para hacerse más famoso de lo que supuestamente ya era. Pero vemos que no se puede comprar con dinero el poder de Dios, ni la salvación, ni el perdón. Todo es gratuito. Simplemente la gente aceptaba que había estado en pecado, ponía sus manos en la vida de Dios con humildad y por eso ellos recibían ese poder. La envidia
es una emoción negativa que se produce cuando una persona desea algo que otra tiene y siente frustración, insatisfacción o resentimiento al no poseerlo. Puede surgir en distintos contextos como logros, posesiones materiales, relaciones personales, habilidades o cualidades físicas. Entonces aquí vemos detallado qué es la envidia. Si nosotros estamos con ese problema, pues pidamos al Señor que nos ayude a quitar de raíz este mal sentimiento que no nos lleva a nada bueno. Vamos a ver más adelante acerca de Paulo o Saulo, ¿sí? Que está en el capítulo de Hechos, el capítulo 9 del 1 al 25. Dice que, mientras tanto, Saulo pronunciaba, dice, amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran allí. Su intención era llevarlos a hombres, a las mujeres, de regreso a Jerusalén para encarcelarlos, para encadenarlos y también para matarlos. Saulo, según él pensaba, estaba honrando a Dios, persiguiendo y matando a los seguidores del falso profeta. Eso es lo que pensaba Pablo. Mientras Saulo, ¿por qué le digo Pablo y Saulo? Porque Saulo es antes de que se convierta. Sí, su nombre es Saulo. Después veremos que fue cambiado su nombre a Pablo. Mientras Saulo iba con sus compañeros, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, dijo Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese momento, Saulo recordó las palabras de Esteban cuando dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Ahora Saulo mismo vio al Hijo del Hombre, o sea Jesús, en la gloria de su Padre. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no entendían y tampoco veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando él abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes, que eran, sí, los soldados, lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber nada. Hizo como un ayuno de 3 días, imagínense. En esos 3 días, Saulo empezó a meditar en todos los acontecimientos y empezaba a relacionar con las escrituras y se dio cuenta que el Mesías era Jesús de Nazaret, a quien habían crucificado, y entonces eso causó en él ese arrepentimiento, ese dolor de haberse ido en contra del Hijo de Dios. Pidió perdón, se arrepintió y dejó de perseguir a la iglesia. Ahora bien, en esa ciudad, sí, de Damasco, había un hombre llamado Ananías. Él era un hombre piadoso, creyente, daba buen testimonio. Entonces Dios le habló en una visión y le dijo: Ananías. Y él dijo: Señor, heme aquí. Y él le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, y cuando llegues pregunta por un hombre llamado Saulo. En ese momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, al mismo tiempo que estaba hablando con Ananías, dándole las especificaciones, incluso detalladamente la dirección para que vaya y cure a Saulo, ¿sí? Mientras tanto, también Dios decía a Pablo de que iba a ir un hombre enviado por él para curarle. Le dijo:
Pero Señor, exclamó Ananías, yo he escuchado a mucha gente hablar acerca de las cosas terribles que hace ese hombre. Él persigue a tu iglesia. ¿Cómo va a ser posible de que ahora le vaya y le dé la vista? Sin embargo, Dios le dijo, anda y haz porque yo lo he escogido a este hombre para que predique las buenas nuevas. Así que Ananías fue, encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo así como escamas empezó a caer de los ojos de Saulo y cuando él abrió, recobró la vista. Luego se levantó, fue bautizado, sí, después comió algo y recuperó todas sus fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar el evangelio. Iba de sinagoga en sinagoga, de lugar en lugar. Sí, entonces él iba predicando de que Jesús era verdaderamente el Dios. También iba predicando y todos quedaban asombrados. Sí, decían, ¿no era este hombre el que nos perseguía a los cristianos y ahora se lo ve predicando? ¿Ya? Entonces los sacerdotes se enojaron y mandaron arrestar a Saulo. La predicación de Saulo se hacía cada vez más y más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinar a Saulo. Esto le informaron a él, de manera que junto con algunos creyentes lo bajaron por la ventana de un muro de la ciudad para que él pueda salvar su vida y huir a otra ciudad para continuar con la tarea de predicar las buenas nuevas de salvación. Sí, de esta manera muchos se convirtieron al Señor, sí, y aceptaron el mensaje. Vemos aquí como Dios le dio una valentía a Pablo. Le bautizó con el poder de su Espíritu Santo, ¿ya? Y él sufrió muchas persecuciones, lo encarcelaron, lo azotaron, pero él sentía que era un privilegio el morir por Cristo, el ser azotado por Cristo. Él estaba haciendo una buena causa, que si tenía que morir, a él no le importaba. Lo hacía, lo sentía como que era un privilegio morir por Cristo. Entonces, de ahí en adelante, él se dedicó en alma, cuerpo y vida, sí, se entregó completamente a la causa de enseñar la palabra de Dios por donde quiera que él iba. Bien, chicos, así terminamos nuestra lección. Espero que tengan un excelente día.